Damos inicio a El texto en su contexto, porque la palabra de nuestro Dios fue escrita por hombres en un tiempo determinado, inspirados por Dios, para poder dirigir un mensaje para tu vida, con la conducción de Guillermo Álamo. Juntos vamos a acometer esta tarea interpretativa a partir de ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a El texto en su contexto, ese espacio que nos hemos apartado en Logos FM para conversar acerca de las escrituras bíblicas, para leerlas y analizarlas juntos. Es nuestro gran propósito, nuestro deseo, nuestro sueño, que vos tengas tu momento de contacto diario con las escrituras bíblicas. No nos limitamos a leerlas, sino que hacemos una explicación, un análisis, una contextualización, contándote algunas cosas del lenguaje propio en el que fueron escritos cada uno de los pasajes. Ahora estamos hablando de textos que fueron escritos en hebreo, una lengua que tuvo sus vicisitudes a lo largo del tiempo, como que primitivamente solamente se escribían las consonantes y después fueron agregadas las vocales muchos siglos después, quiero decir. Por ejemplo, ahora los textos que estamos por abordar, hoy arrancamos justamente Primera de Crónicas, fueron textos que datan aproximadamente entre el 538 y el 200 a.C. En ese rango temporal fue escrito este texto que vamos a empezar a analizar ahora. Así que todavía por lo menos 7 siglos antes de que esto se transforme en una versión escrita en el hebreo ya con las vocales añadidas. Así que hay alguna clase de malentendidos que no los vamos a topar hoy, pero sí se han dado algunos históricamente, respecto de los cuales quizá tengamos que agregar algún tipo de precisión. Así que en eso te invitamos a que nos acompañes. Esa es nuestra propuesta, eliminar toda barrera, todo ruido que se pueda levantar entre vos y la correcta interpretación de estos textos que Dios quiso que lleguen hasta tu persona. Son palabra inspirada de parte de Él para producir un cambio. Son textos, es cierto, del Antiguo Testamento, pero tienen un montón de historias, un montón de enseñanzas, un montón de principios que transmitirnos también a la gente que vive en el siglo XXI y que, por ejemplo, puede llegar a estar escuchando este mensaje en su teléfono celular. Empieza el texto de Primera de Crónicas, de autor absolutamente desconocido. El texto ya data de después de cuando los hebreos, de cuando los judíos se volvieron de su exilio en Babilonia, decíamos 538 a.C., ese texto que se encamina sobre todo a galvanizar una identidad todavía en crisis en los hebreos, que no tenían una conexión tan firme con su pasado, y eso es lo que se propone hacer precisamente este cronista anónimo, autor de Primera de Crónicas, de terminar de consolidar la identidad de los hebreos, ligándolos incluso genealógicamente. Las genealogías son sumamente abundantes en este texto, como que abarcan la mayor parte de los primeros 10 capítulos del primer libro de las Crónicas, ¿no? De la primera mitad en la que se suele dividir el libro de Crónicas, al menos como lo vas a encontrar en tu Biblia seguramente. Los hebreos lo hacen enterizo, por eso hago esta aclaración. Empieza entonces con genealogías que muestran parentescos y que establecen también una línea de legitimidad en los liderazgos que se van a levantar en esos momentos en los que Israel vuelve a organizarse como nación, volviéndose todos masivamente por orden de Ciro el persa para poder morar de nuevo en la tierra prometida y reconstruir su templo. La gran operación discursiva que hace este autor en sus narraciones y en sus énfasis, en sus diferencias, antiguamente se llamaba, en la versión griega se llamaba a este texto paralipómenos, que quiere decir las cosas omitidas. Este es el nombre que se le dio a este texto durante varios siglos, paralipómenos. En algunas Biblias antiguas o en la Vulgata, si alguien tiene una versión latina, lo vas a encontrar todavía con ese nombre. Entonces esas cosas, esas historias omitidas en las historias de Primera de Reyes, Segunda de Reyes o en Primera y Segunda de Samuel, tienen un espacio en la narración de Primera y Segunda de Crónicas. Son historias distintas que contribuyen a fundar una identidad, unos rasgos propios, unos rasgos distintivos
de los israelitas respecto de otros pueblos, o sea, una semejanza y una diferencia respecto de las demás naciones, en qué están emparentados con los pueblos vecinos y en qué se diferencian, pero sobre todo con ese hincapié de que son un pueblo. Por ejemplo, esta expresión que aparece mucho la vamos a ver: todo Israel decidió que David fuera el rey, todo Israel, siempre ese énfasis muy fuerte, subrayando que se trataba de una entidad colectiva a la que Dios sostenía con su mano y para la cual Dios tenía reservado un propósito. En medio de las historias, de las genealogías, de estas listas de nombres impresionantes, aparece primero un relato aislado que tiene probablemente un sentido teológico y que para nosotros tiene que representar seguramente algo particular, que es la historia de un tal Jabes. Se relata en el capítulo 4, versículo 10. Jabes quería decir el que aflige, el que produce dolor. Parece que la madre tuvo trabajo de parto muy prolongado, así que le puso ese nombre que representaba para él un estigma doloroso y vergonzoso, que él tuvo que esforzarse por superar. Dice que era el texto, escuchá, porque esto tiene que ver con nuestras traducciones, que a veces acá exageran en cuanto a interpretar simbólicamente. El texto hebreo dice que era el más pesado de entre sus hermanos y que la madre, tuvo mucho dolor a la hora de darlo a luz. Esto explica muy fácilmente la situación. Era el más pesado, pero nuestras Biblias traducen era el más ilustre de sus hermanos, de lo cual, la lectura que hacen es sumamente no literal, pero si se lee literalmente es más fácil entender por qué tuvo tanto trabajo de parto la madre de Jabes. Dice que en un momento dado clamó a Dios este hombre, que aparece en medio de una enorme lista de nombres y de genealogías y de ascendencias y de descendientes. Dice que clamó: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe. Dice que Dios, Yahvé, le otorgó lo que había pedido, y ensanchó entonces su territorio y tuvo prosperidad este Jabes, del que absolutamente nada más se cuenta en la Escritura, pero que aparece subrayada su historia, en medio de nombres propios, de valientes, de personas consagradas, de levitas, de cantores. En medio de todo eso subraya la Biblia esta historia de Jabes. Hay un gran énfasis en personajes, digamos así, en estos primeros capítulos al menos, anónimos y grises, podría decir alguno, personajes del pueblo, historias pequeñas, historias mínimas. Sobre todo a la hora de hablar de la conquista, cómo se fueron tomando los diversos territorios de las 12 tribus de Israel, se subraya este protagonismo, podemos decirlo así, de los personajes pequeños, un protagonismo de los pequeños, todos los reveses que tuvieron que soportar, los duelos que tuvieron que hacer cuando las cosas no salían conforme ellos las habían pensado, las dificultades que afrontaron. Además de ese énfasis que ya comentamos en la unidad y unicidad de Israel, en esta frase que es recurrente, todo Israel. El relato propiamente dicho arranca recién desde el capítulo 10. Ahí se abandona ya el tono genealógico, que como decimos tenía una importantísima función de cara a la consolidación o a la reconstrucción, hasta podemos decir, de la identidad judía después del exilio en Babilonia. Se empieza contando de la muerte de Saúl con prácticamente las mismas palabras de Primera de Samuel capítulo 37. Se habla del tristísimo, lamentable, luctuoso suicidio familiar de Saúl, sus hijos y su escudero. La explicación que adjunta el texto es que todo esto sobrevenía como castigo por haber consultado Saúl a una hechicera y no a Dios. O sea que la causa espiritual por la que esto ocurría era el castigo por la paganización de un monarca que tenía bien en claro quién era Dios. Se estaba rebelando contra alguien del que él conocía, y conocía de primera mano, no conocía meramente por referencias de terceros. Esto también tiene una función en el texto de Primera de Crónicas. El contexto de la reorganización de Israel era un entorno pagano con prácticas paganas, con espiritismo, con hechicería, de nuevo presionando para echar a perder la relación entre Israel y su fuente de vida. Se cuenta de la proclamación en el capítulo 11 de David en Hebrón, que se presenta como el prototipo del monarca que por lo menos
trata de darle una intención teocrática a todo su reinado y trata de reconstruir además todos los desaguisados dejados como herencia por Saúl, su predecesor, el primer rey de Israel. Así que todo Israel, se subraya, y esto que decíamos, proclama a David en Hebrón como rey sobre el pueblo. Y destacan de él que él era el que sacaba a Israel a hacer la guerra en ese momento en el que Saúl estaba absolutamente en decadencia y en retroceso, y destacan también la fuente divina de la elección de David como rey. Dios te eligió para que seas el monarca. Se detalla lo de la captura de Jebús, que pasó a denominarse, como la conocemos actualmente, Jerusalén, una ciudad que pasó a transformarse en la capital y en la cabeza del reino allá por el año 1000 a.C. Hasta este punto prácticamente retrocede la narración desde su comienzo de Primera de Crónicas. El que fue el autor material de la conquista de Jebús, se cuenta en Primera de Crónicas, fue Joab, que se transformó gracias a ese hecho, gracias a esa hazaña de carácter militar, en el jefe del ejército hebreo. Se cuenta que Dios estaba con David y así fue como logró conquistar la tierra, o sea, la tierra prometida, no el Eretz, como se llama en hebreo, a diferencia de la incapacidad para cumplir con este cometido mostrada por Saúl. Se detallan historias sobre los valientes, como por ejemplo los 3 valientes que acompañaban a David, los principales de todos autores de grandes proezas, como un tal Jasobeam, caudillo de 30, que blandió una lanza y mató a 300 filisteos, y también Eleazar, que junto con David en Pas Damim realizó una gran proeza en un campo de cebada, defendiéndolo contra los filisteos que querían recuperarlo, que fueron además favorecidos por Yahvé, por Dios. Estas hazañas no las cumplían meramente porque fueran valientes o resueltos o tuvieran una fuerza especial dentro de lo material o humano, no porque fueran musculosos o habilidosos, sino porque Dios estaba con ellos. Se cuenta cómo estos 3 valientes fueron a buscar agua escuchando el suspiro del rey. Toda esta historia aparece también en la crónica histórica de Samuel que ya hemos recorrido juntos. Cómo fueron a Belén a buscar el agua sacada del pozo de su ciudad natal por la que había suspirado el monarca. Y cómo él, al recibir el vaso de agua sacado de ese pozo, los 3 guerreros, atravesando un enorme campamento lleno de filisteos, toma el rey ese vaso de agua y lo derrama en tierra, diciendo: de ninguna manera voy a beber algo que cueste la vida de mis soldados. Ninguno de ellos había muerto, pero a él le pareció una verdadera aberración haber disfrutado de algo que implicó, de hecho, el riesgo físico de estos 3 valientes que fueron a buscarle el vaso de agua para cumplir su deseo. Se cuenta de Abisai, hermano de Joab, uno de los famosos hijos de Sarbia, por lo tanto pariente personal del rey David, que estuvo como uno de los principales de los 30 valientes, pero sin llegar a ser contado entre los 3. Mató a 300 filisteos con una lanza. Se cuenta de Benaya, que mató a un león en un foso en medio de la nieve. Parece que se había quedado en un aprieto, encerrado en esa situación, teniendo que exterminar él mismo con sus manos al felino. Se cuenta que también exterminó a un egipcio de 5 codos, que portaba una lanza que era semejante al rodillo de un telar. Dice que con un báculo le quitó la lanza de su mano a este egipcio y lo exterminó con su propia lanza. Fue hecho entonces por David, capitán de su guardia personal, Benaya. Una nota particular, ¿no? 5 codos no es una enorme estatura para los parámetros actuales, pero las personas de los tiempos bíblicos eran de una estatura mucho más reducida que la gente común de nuestro tiempo, porque las condiciones de alimentación de la antigüedad, con mucho menos proteínas, eran diferentes. Esto se sabe incluso por las dimensiones de muchos de los palacios y de las casas comunes que se construían en la antigüedad. Parece que eran gente de mucho menor estatura que la gente del siglo XXI. 5 codos no es una desmesurada estatura para nuestros parámetros actuales. Y se cuenta después de Asael, hermano de Joab, y después se enumeran 30 valientes más de los que acompañaban al monarca hebreo David, ¿no?
presentado, como te digo, como el arquetipo del monarca piadoso y que sigue la regla y la voluntad de Dios durante todos los días de su vida y que logra establecer el reino contra una dificilísima circunstancia y un entorno no precisamente favorable en su tiempo. Y acá vamos a interrumpir nuestra narración de Primera de Crónicas con todos los énfasis y con todas las enseñanzas que un poco ya la fuimos desgranando en nuestra edición de ahora de El texto en su contexto. Dios quiere un pueblo que tenga en claro qué tenemos de común con la demás gente y qué nos diferencia. ¿Qué tenemos en común? Somos pecadores e hijos de Adán todos nosotros. ¿Qué tenemos de distinto? Somos el pueblo de los santos del Altísimo. Somos parte por adopción del reino de Israel, también nosotros los cristianos actuales. Por lo tanto, somos herencia de Dios. Somos nuevas criaturas, fuimos hechos de nuevo. No somos meras criaturas de Dios, sino que además somos hijos. Fuimos hechos hijos. Se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios por haber creído que Jesús dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Así que a tener en cuenta siempre que nos enfrentamos diversas circunstancias culturales o espirituales o morales, que nosotros tenemos algunas semejanzas y tenemos una diferencia esencial. Nosotros tenemos que mostrar valores que correspondan con esa nueva procedencia que tenemos como hijos de Dios engendrados no por voluntad de carne ni de sangre ni de varón, sino de Dios. Nacimos de las manos de Dios, tenemos que mostrar en nuestros actos, sentimientos, intenciones, actitudes, aún en nuestras estéticas, que nosotros somos dignos hijos de nuestro Padre, nuestro Creador, Dios. Y una segunda conclusión que no por ser obvia es menos digna de que la digamos, es que esto sobre todo va para la gente cristiana, para los cristianos comprometidos, para los cristianos de acción, no los cristianos espectadores, sino los que realmente han puesto las manos en el arado en algún sentido. Estamos en un tiempo en el que probablemente suceda lo que destaca justamente el cronista de Primera y Segunda de Crónicas. Que no tengamos que poner tanto los ojos en los grandes liderazgos, en las grandes luminarias, como esos hombres levantados por Dios en el siglo XX. Me voy a referir a los más conocidos de todos: Billy Graham, David Wilkerson, Carlos Anacondia, Gille Ávila. Es muy probable, es más que probable, que en este tiempo que estamos viviendo y que empezamos a recorrer, sobre todo en esta era marcada por la pandemia global, es más que probable que Dios utilice un gran ejército que, viviendo pequeñas historias anónimas, muestren su coraje, su decisión, su heroísmo y su entrega a Dios. Así que es un tiempo de pequeños héroes anónimos, más que probablemente. No lo digo por vía de certeza, sino que es una lectura que hago personalmente de los hechos. Es como para pensar todos nosotros y redefinir muy probablemente, ¿por qué no?, también nuestras metas y nuestros sueños personales en cuanto al servicio a Dios. Así llegamos al final del texto en su contexto. Dios te bendiga, nos encontramos en nuestro próximo audio. Así llega a su fin el texto en su contexto. No te vayas, seguí conectado con nosotros. En breve, la segunda parte de este estudio bíblico. Damos inicio a El texto en su contexto, porque la palabra de nuestro Dios fue escrita por hombres en un tiempo determinado, inspirados por Dios, para poder dirigir un mensaje para tu vida, con la conducción de Guillermo Álamo. Juntos vamos a acometer esta tarea interpretativa a partir de ahora. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a El texto en su contexto, un espacio que hemos abierto en Logos FM para juntos recorrer las Escrituras y hacer una lectura interpretativa. Nos encontramos en un texto histórico, un texto que fue escrito después del exilio de los hebreos en Babilonia, después de que fueran llevados todos ellos como prisioneros de guerra en masa, miles y miles de hebreos cruzando el desierto junto con sus captores, junto con el imperio de aquel momento que eran los babilonios,
hacia una tierra absolutamente lejana, desconocida y exótica. En ese momento en el que están tratando ya de reconstruir después de este exilio en Babilonia su vida nacional, cuando ya están de regreso en la tierra prometida, situación favorecida por el nuevo emperador, ya el persa Ciro. En ese momento de refundación, los hebreos necesitaban consolidar, como contábamos, su identidad en torno a los valores de Dios. Eran un pueblo y eran un reino de sacerdotes para Dios, que tenían que estar dispuestos a mostrar la moralidad, la espiritualidad propia de un pueblo de los santos del Altísimo. Este era el nombre que Dios en su proyecto divino para Israel había concebido para Israel, un pueblo de santos, de los santos de Dios. Ellos, muy lejos de esto, se habían mostrado como un pueblo tan pagano, idólatra, inmoral, perverso, homosexual, hechicero, bueno, todas las cosas que habían hecho las naciones que Dios había expulsado delante de ellos, los hebreos también las tomaron como características propias. En respuesta, habían pasado ese tiempo de 70 años que fueron tan trágicos y de un aprendizaje tan doloroso para el pueblo elegido de Dios. Estamos en Primera de Crónicas, vamos a hacer una lectura mucho más veloz porque muchos de los hechos que vamos a narrar ya se consignan en Primera, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes también. Así que solamente estamos repasando, solamente con una perspectiva diferente, un poquitito más, podemos decir, teocrática, más sacerdotal, porque justamente el propósito del que escribió Primera y Segunda de Crónicas, así aparece en nuestras Biblias, era una persona muy probablemente del estamento sacerdotal, hasta tal punto que cierta tradición considera que muy probablemente fue Esdras el autor de este texto. Es una posibilidad sumamente extraña, yo lo descartaría por lo menos, pero digamos, se creyó verosímil durante un buen tiempo que fuera él el autor. Quiero decir, por el tono muy sacerdotal de lo que se narra y de la perspectiva que se elige para hacer esa narración. Se está contando todo el momento de la coronación de David, que es presentado como si fuera el arquetipo de los monarcas hebreos, como una persona conforme al corazón de Dios. Continúa un poco este tono que hemos mencionado en nuestro audio anterior, de esta epopeya de los más pequeños. Se habla de los seguidores de David, que lo acompañaron en ese periodo durante el cual Saúl seguía resistiendo, aferrado a un trono que ya de derecho y de parte de Dios no le pertenecía y que tendría que haber soltado, para usar un término que ahora se usa en materia psicológica. Bueno, gente que acompañaban a David, seguidores de David, en especial flecheros, gente que tiraban piedra con gran destreza en combate. Muchos de ellos eran incluso familiares de Saúl y viendo el decurso de los hechos entendieron que Dios estaba eligiendo a David, que no había que hacer más historia, así que se pasaron del lado de él en Siclag, en este cuartel que los filisteos, creyendo que David se había pasado a sus filas, le asignaron para que gobernase en esa región. Así que del pueblo de Saúl, incluso del pueblo natal de Saúl, familiares de Saúl, se pasaron del lado de David, incluso también de la tribu de Gad. Muchos valientes, gente ágil, gente diestra, gente preparada para la guerra, se hicieron del bando del ya coronado monarca, pero todavía no reinante. Muchos benjaminitas también se reunieron en el fuerte establecido, probablemente Siclag, no lo dice ahí el texto, junto con David. Él tenía miedo de que ellos fueran con traición en su corazón, dispuestos a entregarlo. Eran benjaminitas, como lo era Saúl, el depuesto monarca delante de Dios. Y ellos le dijeron: paz, paz, tranquilo, está todo bien, Dios está con vos y por eso nos venimos a reunir con vos. Se pusieron del lado de David también muchos de la tribu de Manasés. En esos tiempos, como te contaba, ¿no?, que David se fingió filisteo y los filisteos pensaron que se había cambiado de bando para hacerle resistencia a Saúl. Así que varios jefes de multitudes de estas tribus que estamos mencionando se hicieron del bando de David. Esto sucedió, en Gat, que era una de las ciudades de los filisteos, los que eran gente de esa región circunvecina, pero del pueblo elegido por Dios, se iban pasando de a varios, podemos decir, no de a uno, porque eran multitudes que se iban trasvasando de la lealtad de Saúl hacia la lealtad con David.
Esto es como una especie de flashback, ¿no? Ya estábamos contando el momento de la coronación de David en Hebrón. En este punto el relato torna a hablar de ese momento en el que Judá, los valientes, esforzados, gente de la tribu de Leví, gente incluso descendientes de Joiada, o sea, del linaje de Aarón, muchos de Sadoc, algunos de Benjamín, aunque no todos, porque muchos seguían leales a Saúl, que era de la raza de ellos, muchos de Efraín, de Manasés, de Isaacar, en una de las frases más llamativas de este periodo y de esta enumeración. Dice, entendidos en los tiempos estos de Isaacar, dice que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, y esto se ha tomado en sermones, sobre todo con un enfoque más alegórico, como los cristianos que actualmente tienen en cuenta las profecías de Dios y tratan de saber en qué tiempo estamos precisamente ahora nosotros viviendo delante de Dios. No miran el tiempo con la perspectiva del tiempo cronos, sino en griego y en el lenguaje del Nuevo Testamento, la perspectiva del tiempo aión, de los grandes plazos, de los grandes períodos establecidos por Dios para cumplir con su plan secreto y perfecto. También gente de Zabulón, dice, dispuestos a pelear sin doblez de corazón, o sea, no gente irresoluta, no gente timorata, no gente que se echan atrás a la primera dificultad que les sale al encuentro. Gente de Dan, de Neftalí, y también los que estaban detrás del Jordán, que se habían quedado de aquel lado en una decisión que había desencadenado tal polémica en los tiempos de la conquista por Josué. Hubo una unanimidad de todo Israel para hacer rey a David en Hebrón. Así que se decretaron 3 días de fiesta con David siendo coronado por todos ellos. De su propia voluntad trajeron comida y provisiones en gran abundancia, porque el pueblo estaba contento. Esa unanimidad generaba en ellos esa conciencia de que David era el hombre elegido de Dios, generaba en ellos felicidad, y esto traía como consecuencia generosidad. Suele ser así. Entonces resolvió David una cosa que ya hemos mencionado, la vamos a mencionar más al vuelo porque ya decimos, ¿no? Estos son hechos todos que hemos narrado en textos anteriores. Resolvió traer el arca del pacto a Jerusalén, transformada así en la nueva capital política y espiritual. Ahí quería él edificar el tabernáculo de Dios. Esto con un propósito también calculado políticamente, más allá de la importancia de la conquista de Jebús, transformada en Jerusalén, porque era un lugar que estaba justo en el centro de la más diminuta, pero en ese momento absolutamente clave para él, tribu de Benjamín, a la que pertenecía el monarca ya depuesto de parte de Dios. Así que la decisión de David es consultar a ver qué piensa Dios al respecto en cuanto a esta decisión de traer el arca, ¿no? Ese mueble sagrado. Se reúne delante de todo el pueblo y deciden traer el arca. ¿En qué falla David? En el procedimiento. La Biblia decía que el arca debía ser transportada por los levitas, es decir, por hombros humanos, por fuerza de trabajo humana. Para eso incluso tenía sus accesorios, tenía una especie de gran listón y unos anillos de oro por el cual se pasaba ese listón, y en los hombros de los sacerdotes debía ser trasladada el arca, y de cierto tipo de sacerdotes de los levitas, de cierta tribu. Estaba todo muy precisamente enumerado, establecido y predeterminado. Las instrucciones eran claras, pero David las ignoró, y como suelen decir los juristas, y esto vale también delante de Dios, desconocer una ley de Dios no es excusa delante de esa ley. Hay que conocerla, sencillamente. Bueno, trasladaron en bueyes el arca del pacto, ignorantes probablemente de ese precepto. El arca se tambaleó, uno de los bueyes tropezó, y un tal Usa sostuvo el arca con su mano para que no se cayera en tierra, y murió. Cuenta que en todo el medio de ese clima festivo que había previsto el rey, con todo el pueblo siguiendo ese traslado del arca hacia Jerusalén, un clima de canto, de instrumentos de música, danzas, toda clase de jolgorio, arpas, presencia de todos los instrumentos musicales. En medio de ese momento cae muerto Usa al tocar el arca. ¿Y qué pasó con David? Que en principio se enojó con Dios. Eso cuenta el texto, aunque después dice que al ver
la respuesta de Dios, que había sido por una desobediencia de ellos, David temió, o sea, cambió su respuesta por una respuesta más apropiada. Se había transgredido un principio divino. No se trata de las intenciones, esto lo hemos charlado ya, ¿no? Las buenas intenciones te pueden llevar de cabeza al infierno y a la condenación eterna. Se trata de seguir los protocolos y reglas de Dios. Es siempre según el protocolo de Dios, es a su manera como tenemos que hacer las cosas. No vale acá tener buenas intenciones, menos cuando se trata de algo que involucra la espiritualidad y nuestra relación con Dios. Tiene que ser siempre a su manera, no a la nuestra. Dice que el arca, después de este incidente y de la muerte de este tal Usa, que también con buena intención había tratado de atajar al mueble sagrado que se caía, el arca fue a parar a lo de Obed-Edom, que era un levita. Quedó en su casa posando hasta que se resolviera qué hacer con ella, y fue enormemente bendecido por Dios. En el capítulo 14 se cuenta que Hiram, rey de Tiro, decidió construirle una casa a todo trapo a David. En ese momento David se dio cuenta de que Dios lo confirmaba como rey sobre Israel, que esto no eran meramente circunstancias que confluían a su favor, sino que era efectivamente Dios quien rubricaba con su voluntad el propósito de que él fuera el rey de los hebreos. Se cuenta que en Jerusalén adquirió muchas esposas que después, como ya hemos charlado en el pasaje paralelo, se van a transformar para él en un problema porque van a procrearle hijos que se van a transformar para él en una competencia y en un constante conato de rebelión. Los filisteos, viendo que él había sido coronado por los hebreos en Hebrón, deciden presentarle batalla, suben contra él. Unánime suben todos los filisteos, se ponen de acuerdo, dicen, así que sube el nuevo rey, ahora le vamos a dar. David no hace la lógica. De nuevo consulta a Dios. ¿Qué hay que hacer? ¿Los entregarás en mi mano? Sí, le dice Dios. Sube y los derrota en Baal Perasim, que es una región que recibe ese nombre porque significa el Señor que quebranta. Dios quebranta a los ídolos, Dios quebranta a los que se levantan contra él. Por la enorme cantidad de ídolos que dejaron en su camino y en su fuga los filisteos, siendo derrotados por Israel. Vuelven a presentarle batalla por segunda vez y de nuevo consulta David a Dios. Dios responde cambiándole la estrategia. Dice, no vayas directamente a ellos, sino que anda de sesgo, agarralos de soslayo, digamos, detrás de las balsameras. Así que Dios lo guía, no solo Dios le da el sí o el no a los proyectos de él, sino que también le da la estrategia para poder lograrlo. Es un Dios presente, es un Dios vivo, un Dios real, un Dios que guía, un Dios que no es indiferente al curso de nuestros acontecimientos, sino un Dios que ama, se interesa y se ocupa efectivamente de nosotros. De nuevo obtienen los hebreos, en resultado de la obediencia de David y de su oído atento, una resonante victoria. Dice que Dios puso temor de David en todas las naciones y su fama se iba acrecentando. Es la diferencia entre tener un Dios vivo, un Dios real, un Dios verdadero, y responder meramente por tradición o por afecto o por inclinación personal a imágenes inertes. Dios es real, Dios guía, Dios puede darte la victoria y Dios puede orientarte respecto de qué decisión es la mejor que podés tomar. Y esta es una posibilidad abierta para nosotros aún hoy. Y yo te diría más que nunca hoy, porque Dios en tu corazón puede hablarte a través del Espíritu Santo, que es una posibilidad que David tenía que consultar de manera mediatizada, tenía que acudir a un sacerdote que por él, en representación de él, consultaba a Dios. Hoy en día la relación de Dios es personal, íntima y espiritual con cada uno de los que lo aman, lo temen y lo buscan. Así que estas epopeyas de hombres pequeños que seguimos destacando siguen demostrándonos lo mismo. Para Dios no hay gente pequeña y gente grande, sino que hay diferentes maneras de realizar su plan. Lo que Dios mira es la disposición del corazón. Qué tan valientes somos, qué tan resueltos estamos, qué tan consagrados estamos en relación a su causa, qué tanto hemos apartado nuestra vida para Él. Ser un pueblo de los santos del Altísimo también implica esto.
Significa que nuestra vida no va a estar al servicio de nuestra causa y de nuestras intenciones, sino que en todo lo esencial nos vamos a dejar regimentar y orientar por Dios. Y cuando es así, las circunstancias empiezan a acomodarse porque Dios dispone, como maestro de la orquesta general de los acontecimientos del mundo, que todo confluya y todo abra paso a ese propósito que Él se propuso cumplir en cada uno de nosotros. No lo dudes, si Dios tiene un plan para tu vida, lo va a cumplir siempre y cuando busques de Él, te arrepientas de lo que hayas hecho mal y le temas. Esto es importantísimo, siempre, siempre en todo, darle a Él la soberanía y el reinado, porque solamente Él se lo merece. Y solamente Él puede salvarte de tus pecados. Para eso envió a Jesús a dar su vida por vos en la cruz del Calvario. Así llegamos al final del texto en su contexto. Hemos recorrido los capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Crónicas. Vamos a hacer un pasaje mucho más acelerado porque son en su mayoría hechos de los que ya hemos hablado. Dios te bendiga, nos encontramos en nuestro próximo mensaje. Así llega a su fin el texto en su contexto. No te vayas, seguí conectado con nosotros. En breve, la segunda parte de este estudio bíblico. Damos inicio a El texto en su contexto, porque la palabra de nuestro Dios fue escrita por hombres en un tiempo determinado, inspirados por Dios, para poder dirigir un mensaje para tu vida, con la conducción de Guillermo Álamo. Juntos vamos a acometer esta tarea interpretativa a partir de ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a este espacio radiofónico que hemos dado en llamar El texto en su contexto, un lugar desde el que intentamos impulsar con todas nuestras fuerzas y posibilidades tu encuentro personal con la palabra de nuestro Dios, con las escrituras bíblicas. Estamos en pleno repaso de textos que son históricos, que vuelven sobre asuntos y sobre acontecimientos ya reseñados en algunos textos que ya hemos recorrido juntos. Por ejemplo, Primera de Samuel, Primera de Reyes. Eso hace Primera de Crónicas, es una reseña, es varios siglos posterior a la redacción de estos textos de los que te hablamos. Así que tiene una intencionalidad, como contamos, siempre distinta. En estos momentos se encuentra con el foco centrado en el reinado que presenta como si fuera un paradigma de la piedad y del respeto a las cosas de Dios dentro de los tres grandes reinados que tuvo Israel, que dejaron tantas marcas en el pueblo por razones positivas y negativas: Saúl, David y Salomón, los tres grandes monarcas. Así que el texto lo que hace es repasar todos estos hechos, arrancando prácticamente con las postrimerías del reinado de Saúl, para abocarse directamente a todo lo que hizo David. Estamos en el capítulo 15 y vamos a aclarar algunas cuestiones históricas o terminológicas. Hay algo de eso hoy, no es demasiado, pero hay algo de eso en lo que podemos llegar a allanarte un poco el paso, para traerte esos textos que tienen algo que decirte hoy. En el texto en su contexto, nuestro fin es ese: hablar un poco de lo que sucedía en aquellos tiempos, de por qué Dios tenía interés en conservar ciertos hechos y en transmitirlos, y por qué también para nosotros tiene una enorme relevancia seguir visitando estos textos, seguir leyéndolos, seguir estudiándolos, como se dice, escudriñándolos, analizándolos con cariño y minuciosidad, como que son textos que nos pueden hablar de parte de Dios aún ahora en el siglo XXI. El capítulo 15 de Primera de Crónicas empieza a contar que David tenía sus casas edificadas, tenía muy buen lugar para vivir, pero le estableció también un lugar al arca de Dios. Tenía todavía pendiente la tarea de trasladar el arca, esta vez desde Obed-Edom, para que se estableciera finalmente en Jerusalén. Ese era su gran proyecto, podemos decir, histórico, político, cultural, religioso. Se ataban un montón de cabos que para David eran sumamente significativos. Él no quería ser meramente un monarca como los de las naciones, sino que quería dejar una impronta relacionada con la centralidad del dominio de Dios. Esto es lo que hace de David una persona tan
Sensacional, aún a la distancia. Y pensá comparativamente en el monarca del país en el que te tocó nacer. Decime si no hay una gran distancia entre lo que se hace hoy en día y se estila a entender por actos de gobierno y lo que estaba haciendo este David levantado por Dios. Le estaba preparando entonces David una tienda donde establecerse a el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esta vez los que transportarían el arca serían los levitas, aquellos que el texto escrito por Moisés en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, hay un pasaje donde se dice de manera absolutamente clara que el arca debía ser transportada en hombros de sacerdotes de determinada tribu de entre los hijos de Leví, o sea, levitas. Entonces congregó a todo Israel de nuevo en su segundo intento por trasladar el arca hasta Jerusalén, y convocó a los levitas responsables de esta tarea de acuerdo con el texto bíblico. David dice y reconoce explícitamente: la primera vez no buscamos de Dios según sus ordenanzas. Esto es absolutamente clave y lo vamos a repasar en nuestras conclusiones. Siguen después listas y listas de los nombres de los sacerdotes que se hicieron cargo de esta tarea tan importante. Insistimos en que este es un texto que es posterior a cuando Israel estuvo masivamente como colectividad en la cautividad en Babilonia, ¿no? Como si estuvieran presos en un país extranjero. El énfasis está puesto en estas microhistorias, en estas epopeyas de lo doméstico, de lo pequeño, donde cada persona es importante, donde cada persona tiene algo que hacer y algo que decir para refundar la nación. Por eso estos nombres que son absolutamente exhaustivos, estas listas que aparecen no en Primera de Crónicas, ese rasgo identitario de las genealogías que después en el pensamiento moderno va a recibir una utilización muy diferente. Por el momento no me voy a abocar a eso, vamos a dejarlo de soslayo. Solamente que lo identitario, la historia y lo genealógico se aunan para producir como efecto un fortalecimiento de la identidad en Dios para los israelitas. También se enumeran las listas de los músicos que eran aptos, que estaban preparados, que tenían cualificación técnica, en algo que quizás sea más ilustrativo de la mentalidad de lo que representaba el centro de adoración que era el templo en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto no sabemos absolutamente nada de que se haya establecido un cuerpo de músicos en la iglesia. Digo esto porque hay gente que hoy en día dice tener llamado de levita y cosas sumamente extrañas. Los levitas tienen que ver con el Antiguo Pacto, tienen que ver con la relación entre Dios e Israel. Entre los apóstoles no había un levita, eran todos gente que alababan a Dios, y si había músicos por lo menos no llegamos a enterarnos por el texto bíblico. David entonces con todo el pueblo acompañan la procesión nuevamente del arca hacia Jerusalén. David estaba, acá te lo aclara bien el texto, Primera de Crónicas capítulo 15, vestido de lino fino, o sea, con ropas interiores, y tenía sobre su torso un efod también de lino. Digo porque es común cuando se toma textualmente lo que decía su mujer Mical, que como dice acá, lo va a despreciar al ver bailar descubierto como un cualquiera, o sea, sin sus mantos reales, pero desnudo no estaba, tenía un efod de lino, acá lo dice de manera explícita el texto de Primera de Crónicas. El pueblo dejaba oír sus explosiones de júbilo y sus gritos y sus alabanzas en honor a Dios. No hay que pensar en una procesión de estilo como se suele usar, por ejemplo, en Europa, la religión dominante, que parecen gentes que están tristes, que están cargando alguna especie de culpa. No, era algo que expresaba júbilo, alabanza, era una fiesta donde se sonaban cuernos, ¿no? Acá dice bocinas, trompetas, salterio, instrumentos de cuerda que ni siquiera sabemos bien cómo eran, pero bueno, salterio se traduce en nuestras versiones bíblicas, arpas que sonaban, címbalos, ¿no? Se habla después de que el famoso salmista Asaf, del que hay varios textos en el libro de los Salmos, se dedicaba a tocar los címbalos en el templo, o sea, era el baterista, diríamos hoy. Y lo que ya contamos, el desprecio de Mical al ver al rey alabar a Dios con todas sus fuerzas, en paños menores, diríamos, ¿no? Con una especie de ropa muy frugal, muy escasa, sin estar, digamos, mostrando el torso, ni nada deshonesto en absoluto. En el capítulo 16 ya se narra la situación habiendo sido instalada en Jerusalén el Arca del Pacto.
El rey y el pueblo ofrecen holocaustos y sacrificios de paz durante horas. El rey sale, bendice al pueblo, reparte tortas, piezas de carne y también tortas de pasas, una porción para cada uno. Se habla del establecimiento de un grupo, como decimos, de músicos fijo que va a estar delante del arca en ese tabernáculo ya establecido en Jerusalén. Era una carpa, una enorme carpa, no tan grande tampoco, una dimensión tipo catedral europea, no, pero sí un gran tabernáculo donde estaba el arca de manera fija y ya establecida, en la que se transformaba en la capital espiritual y política del reino, de un reino unido, todo Israel, dice el texto. Congregó a todo Israel antes de traer el arca. Entonces David, una vez instalada el arca, prorrumpe en un salmo, en el que, para resumirlo, exhorta a Israel a alabar a Dios y a buscar de Él durante todo el tiempo. Expresarle su gratitud, que el pueblo debía estar agradecido a Dios por toda la epopeya de la cual el protagonista verdadero era siempre Él, no el pueblo, no era mero nacionalismo esto. Era un pueblo rendido ante Dios y glorificándolo y agradecido a Dios. Un Dios que había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob siglos y siglos antes y que seguía siendo fiel a ese pacto después de tanto tiempo. Exhorta al pueblo a conservar la memoria de toda esta gesta cuyo protagonista era Dios. Expresarle gloria a Dios delante de las naciones, delante de los gentiles, y presentarle a Dios ofrendas, rendirle a Él todo el honor y no olvidarse nunca del temor de Dios. Esto es también válido para nuestro tiempo, dicho sea de pasada. Creo que el liberalismo y cierto tipo de comprensión romántica de nuestra relación con Dios a veces nos hace olvidar el temor de Dios. Hay expresiones que a veces suenan como exageradamente confianzudas respecto de Dios, circulando sobre todo en ciertas corrientes del evangelismo. Dejo esto así como para quien lo pueda cazar. Temor ante un Dios que es el que gobierna todos los acontecimientos y que supo formarse, conservar y orientar a todo un pueblo. Un Dios que va a venir para reinar y que va a venir a juzgar a las naciones. Finaliza con una plegaria donde le pide a Dios que salve a Israel y que lo guarde, que lo recoja de entre las naciones. De todo esto va a haber reminiscencias en los Salmos 105 y 106. Parece una visión anticipada de lo que va a suceder más adelante con el exilio en Babilonia. Más de una vez David hablaba desde la vena, desde la inspiración profética dada por Dios, y de esto ya vimos los textos, ¿no? Donde habla del Mesías, de un descendiente de él que se va a levantar. A Obed-edom, este hombre que había conservado en su casa el arca del pacto, se le establece un lugar fijo en el servicio a Dios en el tabernáculo en Jerusalén. Se nos cuenta de pasada que tenía, escuchá, 68 hermanos tenía Obed-edom. Muy diferente de la ética que hay ahora de tratar de ser lo menos fértiles en sentido biológico que se pueda, ¿no? Ideología a la que se da el nombre de control familiar, control natal. Volvieron cada uno de ellos a casa una vez finalizadas las celebraciones y el propio David regresó a su casa para bendecirla. En el capítulo 17 se habla de la expresión que hace David ante el profeta Natán de su deseo de edificar a Dios un templo de piedra. Dice, yo vivo en una casa de madera, de material. ¿Por qué Dios habita entre cortinas? Dice de una manera levemente despectiva, como diciendo, hay que hacerle algo más decente, es Dios. Natán de buenas a primeras responde algo que a veces uno escucha en las iglesias también, ¿no? Que puede llegar a ser acertado, pero raras veces es un buen consejo. Le dijo, haz lo que hay en tu corazón, que está todo bien. Dios está con vos, Dios te acompaña. Dale para adelante, diría un argentino, ¿no? Pero Dios le dijo a Natán una vez que volvió a su casa, no. Decile lo siguiente de mi parte a David. 1. Yo nunca les ordené que me hicieran una casa. Desde el tiempo de los jueces, de Moisés, nunca les dije que era un templo en piedra. Yo habito en tabernáculos, en una carpa, y no pasa nada. Esa es la manera como yo ordené ser adorado. Además, yo te saqué a vos, David, decile de mi parte, de entre las ovejitas, de ser un pastor. Te transformé en guía de mi pueblo. Atención, la palabra que usa es Nagid, no usa la palabra Melec.
Nagid quiere decir una especie de jefe, pero que está a cargo de alguien superior. Porque la mentalidad antigua, como la mentalidad moderna, era sumamente aficionada a poner toda la pompa y toda la grandiosidad en monarcas humanos que se transforman virtualmente en dueños de sus congregaciones, cosa que nunca estuvo en el propósito de Dios y cosa que David va a tratar de representar un ejemplo contracultural, ¿no? Y él lo reconoce muy bien. Era un guía, era un jefe, pero no era un rey. Rey, Melec, era Dios. Le envía a decir también a David, yo te di un lugar para servirme, te di un renombre. Además afirmé a Israel, les di victoria sobre las naciones y les voy a seguir dando victoria. Al contrario, le dice además, yo te voy a dar a vos una casa, yo te voy a edificar una casa. Esto en hebreo quiere decir te voy a dar una familia importante, una dinastía. Cuando se habla de la casa de David, es la dinastía de David. La casa de Saúl, la dinastía de los que siguieron resistiendo durante tanto tiempo que David se terminara de afirmar en el reino. Y finalmente le revela, uno de tus hijos, de esa casa que yo te voy a levantar, uno de ellos me va a poder hacer un templo en piedra. Su trono va a ser firme. Esto es importantísimo. Y acá llegamos a las conclusiones de nuestro capítulo de hoy, ¿no? Tuvimos en Primera de Crónicas capítulos 15, 16 y 17. Las intenciones de David eran buenas, eran glorificar a Dios, eran ponerlo a él en el centro, era no privilegiar lo suyo, sino lo de Dios. Ahora que las cosas estaban saliendo a pedir de boca, darle a Dios el lugar que le correspondía, glorificarlo, ponerlo en el centro. Pero la respuesta de Dios es no, no te corresponde a vos, le corresponde a otro, se lo voy a dar a otro, que va a ser tu hijo. O sea, una de cal y una de arena. Pero el que determina las funciones y los tiempos es el Señor. Y como soberano muchas veces puede que nos propongamos hacer muchas cosas, pero Dios nos diga, no, eso no es para vos, eso es para otro. Ya me voy a levantar uno que va a ser apto para esa tarea que de corazón y con cierta razón vos te propusiste hacer. Por supuesto, el soberano es Él. La respuesta que tenemos que dar es la que dio David. Sí y amén. Adelante. Segunda enseñanza. Hay que buscar a Dios, esto ya lo charlamos, según sus ordenanzas. Estamos en un tiempo como cristiandad ya desde hace más de un siglo y hay muchísimo que agradecer a Dios de lo que significó el cristianismo del siglo XX nacido en Estados Unidos, un movimiento muy fuerte de dependencia íntima, de búsqueda de una relación personal con Dios cotidiana, ¿no? Este es el movimiento pentecostal del que somos parte, también en el texto, en su contexto. Y trae muchísimo de bueno y de interesante para decirle a la humanidad esta manera de entender el cristianismo, que está hondamente arraigada en los textos bíblicos también. La contracara, no tan buena de este movimiento, es que muchas veces se privilegia una relación meramente, y ahí está el peligro, meramente sentimental. Como que lo que yo sienta, yo tuve un sentir de Dios de hacer tal cosa. Y hay veces que no está fundamentado bíblicamente ese sentir. Por ejemplo, ¿no? A la hora de tomar decisiones personales. No, yo tuve un sentir de hacer tal cosa. No, hay que consultar al Señor. Hay que buscar sus ordenanzas, hay que seguir sus leyes. Estamos bajo dominio de Dios, no nos mandamos solos, no conseguimos la autonomía. No es que alcanzamos, como dicen los filósofos de este mundo, alcanzamos la mayoría de edad, somos maduros, ya está, podemos hacer lo que queramos sin consultar a Dios. Nunca vamos a alcanzar una situación tal en la que ya no necesitemos de la guía de Dios. Y esto lo entendió David. Tenemos que buscar a Dios según su ordenanza. No es como Polanca a mi manera, sino a su manera. Y finalmente lo que ya decíamos, ¿no? Los tiempos y las funciones corresponden a Dios. Después de que Dios le dice, no, vos no me vas a edificar el templo, quédate tranquilo, eso le corresponde a otro. David no solo no se enoja, ni tampoco se ofende, sino que además le expresa su gratitud y nuevamente agradece a Dios con una gran oración muy similar a ese salmo que recién sintetizábamos. Así que Dios vuelve a expresar a Dios su gratitud y dice, me diste un nuevo motivo de oración. Ahora hay que orar para que ese hijo que van a hacer pueda hacerse cargo de todas esas bendiciones que vos vas a derramarle al pueblo a través de él. Así que es absolutamente ejemplar la comprensión que tiene en este punto de su vida David de cuál es su lugar en medio del plan de Dios para su pueblo.
Y esto también es un hermosísimo ejemplo también para nosotros, aunque hayan pasado tantos y tantos siglos. Todo esto que se está narrando de nuevo vale la pena hacer un poco de cronología. Es cerca del año 1050 aproximadamente antes de Cristo, o sea que nos separan más de 3000 años de aquellos hechos. Esto es interesante notarlo porque siguen siendo los mismos desafíos, la misma humanidad, el mismo Dios, ahora con un trato más avanzado, más próximo respecto de Dios, pero con un corazón humano que siempre puede llegar a tener esta tendencia de hacer lo que le place sin consultar, a veces por una especie de ingenuidad o de desidia espiritual. Alguno dirá no culposa, sí culposa, cuando hay principios que se están ignorando. Si se están ignorando principios es que hay que conocerlos, porque el obrar sin los principios de Dios absolutamente siempre, y no hay ninguna excepción a esta norma, siempre trae para nosotros dolorosísimas consecuencias. Lo hagamos a conciencia o lo hagamos, como en este caso, ignorando que había un principio detrás. Me refiero a lo de trasladar el arca sobre los lomos de bueyes sin llevarla sobre las espaldas de los levitas, que era lo que Dios había establecido. Así llegamos al final de el texto en su contexto del día de hoy. Esperamos que te haya servido un poco de guía para tu lectura diaria de las Escrituras. Nos volvemos a encontrar en el análisis de nuestro próximo texto. Seguimos avanzando en Primera de Crónicas. Dios te bendiga. Así llega a su fin el texto en su contexto. No te vayas, seguí conectado con nosotros. En breve, la segunda parte de este estudio bíblico. Damos inicio a El texto en su contexto, porque la palabra de nuestro Dios fue escrita por hombres en un tiempo determinado, inspirados por Dios, para poder dirigir un mensaje para tu vida, con la conducción de Guillermo Álamo. Juntos vamos a acometer esta tarea interpretativa a partir de ahora. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a El texto en su contexto, este espacio abierto en Logos FM para que vos puedas tener tu encuentro interpretativo con las Escrituras bíblicas. Tantas veces se nos ha dicho, ¿no?, que la Biblia es un texto hecho por meros hombres, lo cual es 100% cierto. Siempre que salimos a predicarnos suele aparecer esta objeción en la vida, en las redes sociales. Es verdad, son 66 libros los que aparecen en la Escritura bíblica, 66 textos redactados en un periodo de cerca de 2000 años, por 40 autores que ni se conocían entre sí, todos con su contexto cultural, algunas veces hebreo y otras veces no. Por ejemplo, el libro de Job no fue escrito en un contexto hebreo, por lo menos el personaje no era un judío. Así que no todo lo que está en las Escrituras tiene relación directa con el pueblo de Israel en cuanto a su génesis, aunque sí nos ha llegado en su forma inspirada en idioma hebreo. Así que la escritura bíblica es una biblioteca de textos, de contextos culturales, históricos muy distintos, pero todo con un hilo conductor que es la inspiración divina. Dios es el inspirador de la Biblia, por eso la llamamos con absoluta certeza y seguridad la palabra de nuestro Dios revelada para bien de nosotros, porque como dice en un pasaje de Deuteronomio, los misterios pertenecen a Dios y glorifican a Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros descendientes para siempre, para que pongamos por obra las palabras de la ley. El fin de todo lo que está en las Escrituras es llevarnos al temor de Dios, a la fe en Dios y a una respuesta en obediencia y glorificación del Creador de todas las cosas, que además manifiesta siempre un deseo incontenible de relacionarse con nosotros. Eso que llamamos en nuestro lenguaje moderno amor. Dios está movilizado hacia nosotros. Dios quiere tener una relación con nosotros. Y también, en cierta forma, se puede leer la escritura bíblica como una fenomenal carta de amor escrita en muchísimos géneros discursivos diferentes y, como te decimos, escrita de manera empírica por 40 autores humanos, pero todos ellos movidos por una intención de un Dios.
Lo que nos proponemos en este espacio es a vos allanarte el camino hacia la lectura y la interpretación de estos textos, contándote algunas cuestiones del contexto cultural, lo que hacía todo el entorno, el lenguaje, los usos, las frases hechas, todo eso. Bueno, nos gusta muchísimo poder contártelo para que entiendas bien qué quería decir en su momento cada uno de estos textos que vamos a analizar. Estamos en Primera de Crónicas, capítulo 18, que es un texto eminentemente histórico, es una especie de reseña. Seguramente el autor ya contaba con que sus lectores estaban familiarizados con los hechos que aparecen en Primera y Segunda de Samuel y también en los textos que conocemos como Primera y Segunda de Reyes. Son dos rollos autónomos, no independientes. Reyes por un lado, Samuel por el otro. Bueno, Crónicas se propone, después del exilio de los hebreos en Babilonia, en el siglo VI a.C., establecer los hechos, hacer un recordatorio y fundar, como decimos, de nuevo la identidad judía, la identidad hebrea, en torno a los valores y a los hombres levantados por Dios, todos los cuales seguían un propósito y un plan. En el capítulo anterior hablamos del pacto entre Dios y David. David se había propuesto edificarle a Dios un templo en piedra porque le parecía hasta un poco vergonzoso que Dios habitara en un tabernáculo, en una carpa, en una tienda. Y Dios le dijo, no, al contrario, soy yo el que te va a levantar a vos una casa, que en terminología hebrea quiere decir yo te voy a crear a vos un linaje, una dinastía que se van a sentar en mi trono y todos ellos van a cumplir parte de lo que vos te propusiste, por ejemplo esto de hacerme un templo en piedra. Así que dice, yo te voy a levantar a vos casa, te voy a edificar una familia que va a ser importantísima y está llamada a tener un protagonismo importante en lo que venga de historia para mi pueblo. El templo lo va a construir tu hijo, uno de tus hijos que te va a nacer a vos, y el trono de ese hijo que yo voy a amar y al que yo voy a distinguir de los demás será firme. David había respondido con gratitud a esta respuesta, que levemente frustraba lo que habían sido sus sueños, sus deseos y su sentir respecto de su función en relación a Dios y a ese templo que él ambicionaba construir. Se cuenta en el capítulo 18 de las victorias que obtiene en el plano militar David, todas las cuales son contadas por el cronista de Primera de Crónicas como precedentes y como condiciones materiales para después poder hacer el templo en piedra del que estamos hablando, Salomón. El protagonista no aparece, pero ya se lo va mencionando con antelación, como que todo va a confluir en ese acto tan importante para la constitución de Israel en torno a su identidad en relación a lo divino. Se habla, por ejemplo, de las victorias sobre los filisteos, sobre los moabitas, a los cuales David hizo tributarios, a los sirios también, todos los cuales se volvieron tributarios de Israel y pagaban impuestos o enviaban presentes, regalos para congraciarse con el rey hebreo. Todo ese botín obtenido en estos triunfos militares que se van a narrar a lo largo de estos capítulos, también se van a transformar en el fondo económico que va a permitir la construcción del templo de la que hablamos, ¿no? En especial enormes, ingentes cantidades de bronce. Muchos de ellos hacían alianza enterándose de las victorias de David sobre los moabitas o los sirios y enviaban, como decimos, regalos. Los edomitas también se levantaron contra Israel, sufrieron una contundente derrota militar de parte del ejército hebreo comandado por el general Joab, y siempre que vencían establecían guarnición, establecían fortificaciones que aseguraban la sumisión y la lealtad de los pueblos así derrotados. Dice que David era un rey que hacía justicia en medio del pueblo y cuenta que su administración quedó a cargo de muchos miembros de su familia personal, que sus hijos se transformaron en administradores, en esta palabra que veíamos ayer, en el mensaje de ayer, ¿no? Y que su guardia personal eran estos cereteos y peleteos, que probablemente no eran hebreos, sino que eran como unos mercenarios, una especie de guardia personal de mercenarios, ¿no? Hoy diríamos guardaespaldas, ¿no? Gente profesionalizada, profesional, que hacían esto de defender al rey por un salario determinado. En el capítulo 19 se cuenta que David envía embajadores a Amón para lamentar la pérdida del rey que había fallecido, para expresar sus condolencias, y estos embajadores son enviados desnudos y rapados. Resulta que le calentaron la cabeza
al que era el sucesor del rey fallecido, diciendo que eran espías que David enviaba para ver cómo era la cosa y poder invadirlos militarmente. Así que trató con mucho deshonor a estos enviados de David, los envió desnudos hasta la altura de las nalgas, le hizo recortar sus túnicas. Imagínate esto para un hebreo. Si ahora sigue siendo un deshonor quedarse uno desnudo por la calle, en aquellas épocas donde la gente daba tanto valor al decoro, al pudor, a todos estos valores que hoy en día, a la decencia, estos valores que hoy en día han perdido un poco de lustre porque nuestra sociedad es impúdica, dicho sea de pasada. Bueno, también los envió rapados y les cortó sus barbas, así que se quedaron afrentados. El rey, enterándose, viendo la tardanza, dijo: ¿qué pasa? Bueno, se enteró de lo que había sucedido, les dijo: bueno, chicos, quédense en Jericó hasta que les vuelva a crecer la barba. Vos fíjate el valor que se le daba, de esto ya hemos hablado, pero bueno, lo repito, a tener un cierto aspecto para representar la alianza entre Dios y su pueblo, porque esto es la barba. Los judíos ortodoxos, por esta razón, tienden a usar barbas bastante largas. Se prepara, mientras tanto, Amnón, sabiendo que David se habría enojado con su vil actitud. Preparan y pagan a mercenarios de diversas naciones del entorno, entre ellos a los sirios y gente de la Mesopotamia. Dice que invirtieron 1000 talentos de plata. Esto es una millonada en términos actuales. No puedo decirte una equivalencia actual porque han cambiado tanto el sistema de valores humanos, ¿no? Pero es como hablar de millones de dólares. Y se preparan para presentarle batalla a los hebreos. Joab divide el ejército en 2 alas. En una está él y en otra ala del ejército comandada por su hermano. Y si una de las alas es vencida por gente de Amón, unidos a los sirios, a los mesopotámicos, inmediatamente la otra ala del ejército concurriría en su ayuda. Hicieron eso y vencieron los israelitas, pusieron en fuga a los de Amón con todos sus aliados. Los sirios se unieron y contragolpearon a Israel. De nuevo fue contundente la victoria de los capitaneados por Joab. Hicieron caer 7000 que iban a caballo y 40.000 que iban de a pie. Siria firmó la paz con David, le envió presentes y ya no hizo nunca más pacto con los amonitas. El capítulo 20 se inicia con una fenomenal omisión del evento tristísimo de la vida de David, de su adulterio, el episodio de su adulterio con Betsabé y su asesinato de Urías. Alguno incluso se preguntó si acaso el cronista estaba tratando de darle lustre, un lustre ficticio, al monarca ocultando sus pecados, pero lo cierto es que era algo absolutamente conocido de todo el mundo y el relato del texto que conocemos como Samuel lo deja muy en claro, así que era un texto también seguramente muy conocido. Lo que hace es simplemente economía discursiva. A él le interesaba, como te decimos, ¿no?, destacar los rasgos identitarios que conectaban a Israel como pueblo entre sí, como pueblo unido, como pueblo unánime, como ese pueblo en el que sobre todo destaca él esos heroísmos de pequeños personajes casi anónimos. Y por otro lado, la sujeción a Dios, la centralidad de lo religioso y cierta separación que el autor de Crónicas trata de poner muy de relieve entre las funciones civiles y las funciones religiosas. David, contaba el capítulo 18, puso a su familia para administrar, pero no para sacerdotes. Nunca David ni su familia usurparon funciones que correspondieran a los levitas. Eso es algo que el autor de Crónicas trata de dejar muy en claro. Forma parte, digamos, de la filosofía del texto. Así que no cuenta lo de Betsabé porque no era parte de su propósito. Estaba buscando otra cosa. Es un texto post-exílico, repetimos. El propósito era otro. Era, en cierta forma, destacar lo bueno de David, omitir lo malo, pero por una cuestión simplemente de que el propósito, como decimos, era otro. Bueno, Joab sacó al ejército a hacer la guerra en los tiempos en que los reyes solían sacar al ejército a pelear. O sea, con esa frase nos remite inmediatamente a lo que ocurrió con Betsabé, pero pasa directamente a contar en lo que sucedió en este episodio militar. Dice que Joab atacó y destruyó a Amón y sitió la ciudad de Rabá, hasta que fue el rey, y nominalmente fue él el vencedor, porque entró y se consumó, como si fuera el corte de cinta, ¿no?, la inauguración de la toma de Rabá, corrió a cargo de David. Joab lo hizo llamar, todo esto lo cuenta el otro texto, estoy solamente recordándolo. Llega el rey y se calza la corona del rey de Rabá, ya derrotado.
Dice que pesaba 1 talento de oro y tenía incrustaciones de piedras preciosas. Se pudo recolectar un gigantesco, un ingente, un importantísimo botín, y dice que a los que sobrevivieron de estos pueblos los puso como esclavos a trabajar en labores pesadas al servicio de Israel. Se cuentan episodios relativos a la victoria sobre gigantes filisteos. Casi siempre la centralidad del relato vuelve sobre que en ese momento el gran enemigo eran los filisteos, no tanto los sirios y solo ocasionalmente los edomitas y los moabitas, pero en especial seguían siendo en esta época, estamos hablando del año 1000 a.C. aproximadamente, 1050, como decíamos. Bueno, sobre todo los filisteos eran el gran problema que les mordía los talones y acechaba constantemente a Israel, tratando de quitarles el territorio que ya habían logrado conquistar. O sea, David estaba completando la obra que Josué y que la conquista no habían logrado. Estaba llevando a cabo el propósito de Dios, que era tomar por completo la tierra. No se llegó a lograr este propósito nunca del todo, pero David lo hizo avanzar significativamente. Uno de los gigantes filisteos que fueron vencidos se llamaba Sibecai. Dice que en otra guerra El-Hanán mató a Lami, hermano de Goliat Geteo. No sabemos si se refiere al mismo Goliat al que exterminó David, pero también de este que se llamaba Goliat y que también era de Gat, por eso Geteo. Dice que tenía un tremendo lanzón que era inconcebible que una persona de estatura y de contextura normales pudiera levantarlo. Dice que otra vez en Gat hubo guerra y apareció un gigante que tenía 6 dedos en sus manos, o sea 24 dedos en total, incluyendo los dedos de los pies. Hay que preguntarse qué mutaciones genéticas tenían los filisteos, porque realmente es muy llamativo cómo se insiste en la deformidad que tenían, en la desproporción que tenía esta gente. Dice que este gigante injurió a Israel y lo mató Jonatán, sobrino de David. Pasando en limpio, lo que hemos recorrido hoy juntos en el texto en su contexto son todas historias de conquistas. Pero en medio de todas esas narraciones que hoy hicimos muy al vuelo, ya en parte son recapitulaciones de cosas que ya hemos visto, se habla de el todo, del plan de Dios, de un todo, y de las partes que van haciendo el cumplimiento de ese plan. Dios había expresado un pacto con David, y David estaba cumpliendo su parte de ese pacto. Hablamos del misterio y de la revelación de Dios. Dios nos da lo que tenemos que saber, nos abastece de la información que necesitamos. Se guarda el resto. En este tiempo en el que es tan sobredimensionada la importancia de la información, Dios nos da lo que necesitamos saber. No satisface curiosidades ociosas. Nos dice lo que tenemos que saber, lo que necesitamos, la info necesaria y justa. Lo demás se lo reserva a Él. Por ejemplo, a David le cuenta solo una cosa, que el templo lo iba a construir un hijo suyo. No le cuenta más que eso. Entonces, ¿qué hace David? Reacciona como debemos reaccionar todos en fe y obediencia. Es una fe proactiva que se transforma en el acto de guerrear y de sojuzgar a sus enemigos a su alrededor, garantizándole a su sucesor paz y elementos materiales con los cuales edificar el templo, y además orar para que eso se llegara a transformar en una realidad, como consta en los Salmos y como expresa de manera abierta David en su respuesta a Dios. Todo queda prácticamente listo para que se termine de consumar la obra de Dios que se va a realizar por manos de Salomón. David, cumple su parte y el resto lo hace Dios, se encarga Dios del resto. Y un detallecito que dejamos por ahí flotando y que es interesante retomar ahora es el papel de la familia en cuanto al reino de David. Tenían una función importante los familiares de David en su reino. Por ejemplo, de Joab hemos mencionado en alguna parte que era el sobrino de David, era el hijo de Sarbia. Sarbia era la hermana carnal, la hermana natural de David. Así que se trataba de un familiar que, como suele suceder en esto, y creo que en Latinoamérica está muy bueno reflexionar en estas cosas, en Europa o en Estados Unidos tienen otro estilo las iglesias cristianas, donde lo familiar no cuenta ya, sino que sobre todo las personas son cualificadas para lugares en la iglesia de acuerdo a sus aptitudes técnicas o a su currículum o a su preparación académica. Así que prácticamente es como cuando se publica un aviso laboral, ¿no? Necesitamos pastor para iglesia, presentar título, bueno, una cosa así.
Y si alguien no es efectivo en términos absolutamente numéricos y funcionalistas, en el sentido de traer nuevos miembros a la congregación, se dice, bueno señor, muy buen trabajo, pero reciba su liquidación, vamos a buscarnos otro que quizás sí funcione. Esto es muy despersonalizado, demasiada profesionalización, pero en Latinoamérica observamos un fenómeno que tiene que ver con la mentalidad y el modo de ser de los latinoamericanos, que es cierto que somos más cálidos, más familiares, y que privilegiamos las relaciones antes que la efectividad de una actividad determinada, ¿no? Pero lo familiar tiene dos cosas. Tiene una buena, y es que ubicar en el servicio como miembro importante, digamos, de una iglesia, a un familiar te garantiza un determinado piso de lealtad. Pero también, y esto es algo que no se suele tener en cuenta, sobre todo en Latinoamérica, como decimos, también te pone una especie de techito determinado a la lealtad. En general, los que fueron más leales a David no fueron familiares directos. Joab era enormemente leal a él, pero empezó a vulnerar algunas de las órdenes que les daba David. Por ejemplo, respecto de Absalón. Es un tema que no estamos yendo a otras historias. Pero bueno, simplemente quería destacar esto. El tema con el familiar es que uno ubica y la persona después siente que tiene cierta autonomía y que no va a ser quitada de ese lugar porque es el familiar. Se siente con una especie de legitimidad relacionada con el parentesco, sea por consanguinidad o parentesco político. Piensa, no, yo no voy a ser sacado, soy el familiar. Digamos, es una cosa así. Así que te garantiza un piso de lealtad, pero también le pone un cierto techo. Cada sistema tiene sus límites, ya lo sabemos, pero bueno, también vale consignar los límites del sistema que sigue siendo hasta el día de hoy el favorito en las iglesias evangélicas de Latinoamérica. Así llegamos al final de El Texto en su Contexto, este espacio de reflexión sobre las escrituras, de análisis, de contextualización, de términos que aparecen, de conceptos que pueden pasársenos por alto en una primera lectura y que nosotros queremos que llegues a captarlos absolutamente todos. Para eso también tenemos la escritura bíblica. No solo nos enseña doctrina y principios, sino también algunos consejos prácticos para administrar nuestras cosas de todos los días. Por supuesto que todo ese tesoro de sabiduría está en la palabra y queremos ponerlo a tu servicio. Dios te bendiga, nos encontramos en el próximo mensaje. Así llega a su fin El Texto en su Contexto. No te vayas, seguí conectado con nosotros. En breve, la segunda parte de este estudio bíblico. Damos inicio a El Texto en su Contexto, porque la palabra de nuestro Dios fue escrita por hombres en un tiempo determinado, inspirados por Dios, para poder dirigir un mensaje para tu vida, con la conducción de Guillermo Álamo. Juntos vamos a acometer esta tarea interpretativa a partir de ahora. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así damos comienzo a este espacio que nos hemos apartado en Logos FM, al que hemos denominado El Texto en su Contexto, tu espacio para encontrarte con las escrituras bíblicas. Nosotros acá abastecemos de algunas claves de lectura, resumimos material, relacionamos datos, textos, y si surge alguna complicación así, tipo lingüística o histórica, por supuesto, nos encanta poder dar la solución que nos parece más convincente. No nos vamos a enfrentar a grandes temas polémicos en estos textos que estamos recorriendo juntos. Hoy vamos a recorrer Primera de Crónicas del 21 al 27 inclusive. Son textos donde, como decimos, la intención del narrador es un narrador post-exílico, o sea que compone desde el siglo VI a.C. en un rango que va desde el VI a.C. hasta probablemente el siglo IV o III a.C. Esas son las posibilidades. No hay ninguna certeza. El lenguaje es claramente post-exílico. Ya no se habla el mismo hebreo de los tiempos de Salomón y de David, sino que las cosas, aún en materia idiomática y cultural, han cambiado. Y esto se refleja, por supuesto, en la redacción del texto y en la intencionalidad en la que venimos haciendo ese énfasis de que se trata de refundar en cierta forma la identidad judía después de haber estado 70 penosísimos años. 70 años son 2 generaciones bíblicamente casi,
80 años serían 2 generaciones, ¿no? De acuerdo a la convención de lo que se entendía entonces por una generación. Es una enormidad de tiempo en cuanto a lo cultural y a las influencias, así que los hebreos tenían que rehebraizarse una vez que Ciro emitió ese decreto que de manera tan sensacional hizo historia, marcando el regreso de todos los hebreos de la cautividad en Babilonia a su propia tierra, a reconstruir su templo y rehacer su propia vida nacional autónoma otra vez en el Eretz, en la tierra prometida. Cuenta el capítulo 1 de Crónicas, capítulo 21, algo que ya hemos visto. Vamos a hacer un poquitito abuela pluma, digamos, el repaso de todos estos hechos, porque ya son cosas que hemos mencionado en los textos paralelos que aparecen en Samuel y en Reyes, así que vamos a sobrevolarlos, haciendo una narración lo más veloz posible y deteniéndonos acaso para dejar alguna reflexión o alguna observación nuestra personal. Cuenta de nuevo que David se sintió incitado, acá aclara el texto, que por Satanás, a hacer un censo militar. Esto lo hemos charlado la vez anterior cuando hablamos de esto del censo levantado por David, ordenado por David, ejecutado por Joab, que no le gustó mucho la idea. Un censo militar obviamente se hacía con vistas a una guerra. No se sabe exactamente qué fue lo que generó el enojo de Dios. Lo que el texto deja entrever en el pasaje paralelo a este es que demostraba una cierta autosuficiencia David al hacer esto. Los censos anteriores fueron autorizados o incluso impulsados por el mismo Dios. Esto en los tiempos del Éxodo, ¿no? Cuando estaban viniéndose desde Egipto para establecerse en la tierra prometida. Además tenían una serie de impuestos y de sacrificios que se hacían para honrar a Dios, para recuperar la verticalidad, para que no quedara todo circunscrito a esta conceptualización, a esta cosa mental de decir, claro, es que somos muchos, tenemos un gran ejército, con estas fuerzas militares, con esta caballería, con estos hombres en edad viril, ¿cómo no íbamos a triunfar de nuestros enemigos? Esto es algo que se hace a menudo en el Israel actual. He oído a un rabino decir que Dios había elegido a los judíos por ser un pueblo exquisito, extraño, genial, ingenioso, creativo. Bíblicamente es absolutamente la antítesis de lo que se le dice a los hebreos por boca de Moisés en Deuteronomio. Yo los elegí porque son el pueblo más insignificante de la tierra. La gloria tiene que ser para Él, no hay remedio. Esto vale para la iglesia actual, ¿eh? Esto vale para los creyentes actuales. No sos vos, no son tus recursos humanos, naturales, tus conocimientos, tus títulos, tus pergaminos, tu lugar preponderante acá o allá. Si no va Dios, no vas a serle útil al reino. Bueno, esto es válido también para nuestro tiempo, por supuesto. Bueno, David parece que quiso medirse los bíceps en cuanto a la potencialidad militar de los hebreos. No se sabe si con vistas a una guerra desaprobada por Dios. Lo que sí, el propio Joab, que ya lo caracterizamos varias veces como un hombre intrépido, como un hombre maquiavélico por momentos, que manipulaba muy bien las circunstancias, de una gran astucia y de esto que por lo menos hemos caracterizado como un gran sentido de orientación respecto de las realidades pragmáticas, un gran pragmático Joab. Son esa clase de políticos que existen en todas las civilizaciones, ¿no? Que siempre parecen estar del lado ganador. Tienen un sentido para detectar hacia dónde se mueve la brújula del poder real. Y parece que siempre están en el bando que termina triunfando y quedándose con el poder en diferentes circunstancias. Bueno, Joab era así, tomaba siempre las decisiones que triunfaban y que salían bien. No era una persona con temor de Dios, pero acá, extrañamente, sintió más temor de Dios que David y dijo, no, por favor, no haga eso, no ordene este censo, que va a ser un pecado para Israel. Dios le multiplique el pueblo, por favor, que sea lo más posible, así le vaya muy bien a todos. Pero no haga esto. Hizo fuerza David, pudo más que Joab su orden, y Joab tuvo que salir a cumplir una orden que le era abominable, como dice el texto. Con todos los hebreos que habían, reino del norte, o lo que después sería el reino del norte, 1.100.000 varones en edad viril capaces de desenvainar. En el reino de Judá, el reino del sur, que sería después de la división, 470.000.
números sumamente importantes. No podemos comparar mucho con naciones modernas porque no se mide, nuestras civilizaciones no se miden por su capacidad de respuesta militar. Dios mediante, ojalá sea así por un par de décadas más. No es algo que desee que se reedite. Pero en aquellos tiempos las naciones vivían prácticamente en pie de guerra y había que estar preparados. Bueno, David se midió los bíceps, digamos, como rey de la nación hebrea, y esto desagradó profundamente a Dios. El propio Joab no llegó a cumplir por entero la orden y no contó a los benjaminitas, por ejemplo. Dejó inconclusa la orden, como quien hace algo y quiere que conste que lo hace de mala gana. El enojo de Dios se encendió enseguida y cundió una peste entre los hebreos. David se arrepiente. David reconoce que estuvo mal. Hoy tenemos un capítulo especial sobre el arrepentimiento. Arrepentirse no es llorar, arrepentirse no es derramar lágrimas, aunque puede que las lágrimas acompañen el rostro del que se arrepintió de algo. Está quebrantado, está dolido, realmente sufre por haber hecho mal. Pero lágrimas no equivalen a arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer que se estuvo mal y comprometerse a no reincidir, comprometerse en serio a no reincidir. Estoy viendo cada vez más que distintos bandos de las iglesias piensan que no tenemos ningún deber para con la santificación, porque eso es ser religioso, dicen así con una cosa despectiva. Si el pueblo de Dios no es sal y luz, si no se santifica para parecerse al Señor, entonces para nada sirve, dice Jesús, sino para ser pisoteado por los gentiles, por las naciones del mundo que todavía no creen. Esto es lo que va a suceder a futuro. Es una especie de pestañeo profético que el Señor les da a sus discípulos sobre el futuro de la Iglesia como institución, no como ente espiritual, sino como cristiandad, diríamos ahora, no como cristianos, sino como cristiandad, gente que se profesa de la fe. Viene el profeta Gad, se presenta delante de David y le dice, mira, Dios me envió para decirte que elijas uno de estos 3 castigos. Dios te ama, pero Dios está enojado con lo que hiciste y va a castigarte a vos y al pueblo. Elegí uno de estos 3 castigos, hambre por 3 años, derrota en manos de tus enemigos por 3 meses o pestilencia de 3 días. Muy angustiado, aterrorizado seguramente David, responde, prefiero caer en manos de Dios porque Dios tiene misericordia, no caigamos en manos de hombres. Se desató una gran peste que ocasionó 70.000 muertos en Israel. Cuando ya había alcanzado ese número, Dios le dice al ángel que estaba ocasionando la pestilencia, detén tu mano. Dice que justo sobre la era de Ornán Jebuseo, sobre un terreno para labranza, ¿no?, que quedaba en lo que era la vieja Jerusalén. Jebuseo quiere decir de Jebús, probablemente este Ornán Jebuseo, que también aparece como Arauna, son diferentes grafías para el mismo nombre. Bueno, este hombre probablemente no era de ascendencia hebrea. Justo en ese lugar se detiene entonces el ángel destructor y deja su espada desenvainada a los ojos del propio Ornán Jebuseo, que con sus hijos, con su familia, miran aterrorizados hacia el cielo. David clama a Dios, yo fui el culpable, que pague yo, por favor, que pague mi familia, que pague la familia de mi padre, pero no este pueblo que no tiene nada que ver. Gad le responde, mensaje de Dios, hacete un altar en la era de Ornán Jebuseo. En ese lugar se había detenido el ángel y había sido incluso visto por el propio Ornán Jebuseo. David se acerca a este Ornán y le dice, necesito un altar, necesito animales para el sacrificio, decime cuánto cuestan, así te los pago. Ornán se niega en principio, le dice, no, llévate todo gratis, agarrá todo lo que necesites, la leña, te traigo todo lo que necesites. David dice, nada gratis, lo que yo ofrezca a Dios como un sacrificio me va a costar, me tiene que costar. Claramente, un sacrificio es una renuncia. Si uno hace un sacrificio que le es gratis, no es ya un sacrificio. Esto teniendo en cuenta, no estamos ya en la era de los sacrificios. Jesús pagó con su muerte nuestros pecados, no necesitamos hacer sacrificios. Sin embargo, vamos a tener que hacer renuncias. Las renuncias van a medir como si fueran las varas, ¿no? Antiguamente como se medían los ríos.
las varas de nuestra profundidad en el compromiso con Dios. Esto es así, ¿eh? Atención, gente derivada de la Reforma, evangélicos que están escuchando este mensaje. Las varas que van a dimensionar tu grado de profundidad en tu relación con Dios van a ser tus renuncias personales. Mirá el ejemplo de Pablo. Bueno, seguimos con nuestro texto. Entonces David hace el holocausto, hace un sacrificio de paz y ofrendas. Dios desde el cielo responde con fuego, y el ángel que había ocasionado el terror, tanto de David, que lo vio suspendido sobre el cielo, como de Ornán, que era el propietario de ese lugar, bueno, el ángel guardó su espada y le envainó otra vez. David tan aterrado estaba que ni siquiera consultó a Dios acerca de la razón por la que esto había ocurrido, ni de qué era lo que debía hacer a continuación. Eso sí, resolvió transformar la era de Ornán Jebuseo en el sitio en el que iba a posar el arca de Dios cuando se estableciera un templo en piedra, y Dios, el arca que simbolizaba la presencia de Dios, ya no morara en un tabernáculo, en una carpa, en una tienda. El capítulo 22 sigue con los preparativos para el templo. No vamos a ser en absoluto tan detallistas como la vez anterior, solo decir que dispuso David piedras, canteros, hierro, bronce, madera especialmente de cedro. El hierro, atención, porque ya está marcando un hito histórico para Israel, dado que estaban ingresando de lleno en la era de hierro. ¿Y por qué era esto? Porque los filisteos ya venían trabajando el hierro, eran estos pueblos del mar, estos indoeuropeos, estos descendientes de Jafet, como vos o como yo, seguramente descendientes de Jafet, europeos, indoeuropeos, ya trabajaban el hierro, ya habían ingresado en la era del hierro. Y bueno, en la época de Saúl necesitaban de la herrería de sus propios enemigos, lo cual los puso en numerosas ocasiones en graves aprietos militares también. Bueno, todo este hierro que seguramente incautaron o llevaron como botín de guerra de los filisteos iba para la obra. Servía además para trabajar la piedra, ¿no? A Salomón le dice David, ya aparece directamente con sus dos pies sobre la historia Salomón, no se nos cuenta nada más que esto. Ya un Salomón en uso de sus capacidades para entender a David. Dice, Dios me dijo, yo no voy a poder hacer el templo porque derramé mucha sangre. Pero Dios me dio a tu persona, vas a ser varón de paz, por eso te llamas Shlomo. Salomón, ¿no? En castellano. Esforzate, sé valiente, cumplí todo y hacé la obra de Dios, construí el templo. Esto te queda a vos, es mi legado, te dejo una tarea, te dejo todos los materiales, pero la voluntad política la vas a tener que poner vos, la capacidad organizativa, la tenacidad, la perseverancia. Menuda responsabilidad le quedaba, pero le quedaban todos los materiales ya prácticamente listos. Solo añadió algunas cosas más Salomón de su propia gestión. Muy parecida a la exhortación que le hace Dios a Josué antes de ingresar a la tierra prometida, ¿no? A los principales de Israel les dice David, ya un David anciano, un David en sus últimos meses probablemente, en sus últimos años al menos, busquen a Dios, esfuércense y levántense. El capítulo 23 cuenta cómo David empezó a organizar a los levitas para restaurar la adoración. En especial el capítulo 25 se centra en la división en tareas de los músicos que quedaban a cargo de una adoración que transcurría durante todo el tiempo en el templo de Jerusalén. El capítulo 26 nos depara el detalle, ¿no? Podemos decir la sorpresa, pero no es una sorpresa, ya lo había anticipado el texto. El detalle significativo de que Obed-Edom, aquel en cuya casa había residido por unos días, por unos meses probablemente, el arca de Dios, que era un levita, este Obed-Edom, queda incorporado en el servicio de los porteros del templo de Dios. También se habla de los tesoreros que administraban tanto el botín de guerra como los donativos que recibía la obra de Dios. Todo lo que se iba a transformar después en la materia prima para hacer el templo de Jerusalén, que nos va a ocupar desde el próximo capítulo seguramente.
El capítulo 27 habla de los funcionarios seculares, menciona una importante multitud de personas de todas las tribus que trabajaban para David. Menciona esto que ya dijimos, los familiares, pero como funcionarios seculares, no como funcionarios religiosos. Ya hablamos de esto. David no metió a su familia a trabajar en funciones sagradas porque era algo reservado en exclusiva a los levitas, y al autor de Primera de Crónicas le interesa subrayar esto todas las veces que puede. Esto de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La separación de Estado e Iglesia, diríamos con términos modernos. Bueno, estaban Asael, Joab, Zebadías, todos miembros más o menos directa o indirectamente de la familia de David, también trabajando ahí. Bueno, Joab y Asael eran sobrinos de David y Zebadías era hijo del sobrino Joab. Trabajaban también administrando tierras y sembradíos reales, o sea que todo lo que comía la casa del rey, todo lo que comía la corte, digamos, el grupo de los principales en la toma de decisiones, era abastecido por estos campos trabajados por gente salida de las 12 tribus. ¿Qué nos dice esto, no? Nos dice que todavía no había un sistema de impuestos establecido. Estos sembradíos reales, esto se cultivaba y también se criaban animales, por supuesto. Todo eso iba a parar a la mesa del rey y de su séquito y servidumbre. El sentido de todo lo que hace David en estos capítulos es honrar a Dios, ponerse a su servicio, entregarse por completo a Él en cuerpo y alma y entregar al pueblo. Llevar al pueblo en una labor casi pedagógica también, orientar al pueblo para que tenga un sistema de espiritualidad perfectamente organizado y manos a la obra. Así que los levitas sabían lo que tenían que hacer, pero necesitaban ese empujoncito organizacional que se lo otorga David de parte de Dios. Por eso el dulce cantor de Israel, devenido guerrero y ahora monarca entrado en años, su principal rasgo sigue siendo el interés por la adoración del pueblo a su Dios, a su pastor personal. Ese salmo, Jehová mi pastor, ¿no? Yahvé mi pastor, nada me faltará. Es obra de David. Procedimientos, obra, perseverancia, energía, ocupación, no preocupación, sí ocupación. Todo lo que lograba David se transformaba en el fondo de lo que iba a ser después el templo de Jerusalén. En una palabra, un sentido absolutamente claro para él de misión. Misión. Él tenía un llamado muy claro, que era preparar toda esta obra, era centrar Israel, era tener un reino unificado, era establecer a Jerusalén como cabeza, como el núcleo identitario, diríamos hoy, de toda una nación a los pies de Dios. La horizontalidad bien organizada, pero sobre todo el énfasis de David va a ser la verticalidad. Por eso durante tantos capítulos hemos venido leyendo que conforme al corazón de Dios hubo uno solo, y ese se llamó David. Así llegamos al final del texto en su contexto. Nuestro capítulo de hoy hemos recorrido desde Primera de Crónicas 21 hasta el capítulo 27, hasta el final. Hay largas listas genealógicas. Obviamente todo eso tiene una gran relevancia para alguien que quiera estudiar cómo era exactamente el sistema de culto y quiénes eran y de qué ascendencia eran todos los que habían sido comisionados por David y por su gente en aquel tiempo. Así que, bueno, ese es nuestro interés, ¿no? Que vos puedas tener unos elementos de juicio para ubicarte. Todavía el texto está pasando del 1050, se movió de pronto al 1000 antes de Cristo, que es aproximadamente cuando comienza el reinado de Salomón. Dio un pequeño saltito, pero siempre dentro del reinado de David. Vamos a empezar en el próximo capítulo, seguramente finiquitaremos con alguna especie de mini epílogo el reinado de David y pasamos directamente a Salomón, cómo empieza su reinado según el cronista. Dios te bendiga, nos encontramos en nuestro próximo análisis. Así llega a su fin el texto en su contexto. No te vayas, seguí conectado con nosotros. En breve, la segunda parte de este estudio bíblico. Damos inicio a El texto en su contexto.
porque la palabra de nuestro Dios fue escrita por hombres en un tiempo determinado, inspirados por Dios, para poder dirigir un mensaje para tu vida, con la conducción de Guillermo Álamo. Juntos vamos a acometer esta tarea interpretativa a partir de ahora. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a El Texto en su Contexto. Este espacio que hemos abierto en Logos FM a fin de que vos puedas recorrer junto con nosotros las escrituras bíblicas, haciendo una lectura interpretativa de cada uno de los pasajes, en especial cuando ofrecen algún tipo de distancia de espesor histórico, contextual, lingüístico. Los textos no surgen del vacío, surgen de circunstancias de los que los escribieron. La Biblia es palabra de Dios, no tenemos ninguna duda respecto de que fue inspirada por el Señor con un propósito especial para tu vida personal, como para la mía, como para la de todos y cada uno de nosotros. Dice la Biblia que la palabra cumple exactamente la misión que Dios le encomendó por caminos absolutamente misteriosos. No hay una semilla de palabra bíblica que quede sin dar algún tipo de resultado. Siempre da un resultado y siempre cumple el propósito de Dios. Esto es un misterio para nosotros, no vamos a indagar en la teología de la voluntad secreta de Dios, simplemente esto conste como sugerencia. La palabra de Dios debe ser liberada, debe ser esparcida, debe ser emitida, porque es así como Dios decidió obrar en la tierra. Podemos decir también con un giro un poquitito extraño y algo paradójico que Dios se autolimitó en algún punto a lo que se pueda hacer en las mentes y los corazones a través de la difusión de su palabra sobre la tierra. Es verdad, Dios puede hablar de otros modos, hay visiones, hay hechos, hay milagros que también proclaman la gloria de Dios. La misma naturaleza es también ella un texto que proclama la grandeza, la bondad y la misericordia de Dios. Esto es verdad, los astros mismos son un texto que fue decodificado muy de antiguo. Tal es así que los griegos empezaron a elaborar pensamientos científicos asombrados del orden que observaban, que decodificaban ellos en el espacio cósmico. Solo queremos decir que las vidas pueden ser cambiadas únicamente a través de la palabra de Dios, y ese es el camino específico que solamente puede cumplir la Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 28, y ya hasta el final vamos a recorrer. Estamos en el final del reinado de David, cuando ya está preparando mentalmente, está entrenando, está solemnemente encomendándole a su hijo Salomón y a todos los principales de Israel qué han de hacer ellos una vez que él parta. Ya estamos ante un rey en su ancianidad absoluta. Así que reunió a los principales de Israel, jefes militares, todos los principales. Se levantó David, dice el texto, y uno se imagina que le costó un poco levantarse, ¿no? Ya estaba en sus últimos tiempos. No se especifica bien, pero lo imaginamos ya muy anciano. Les confesó abiertamente: yo hubiera querido edificar el templo, tenía el propósito, preparé todo, pero Dios me dijo: no, vos no, sos un hombre de guerra, derramaste mucha sangre, el elegido para cumplir esa misión va a ser tu hijo Salomón. Él va a ser para mí como un hijo y yo voy a ser para él como un padre. Además voy a afirmar su reino para siempre, si es que él se esfuerza para cumplir todos mis mandamientos y mis leyes. Siempre lo mismo, ¿no? Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Salvador y es nuestro Señor, si es que no hay amor incondicional de Dios. El amor de Dios siempre tiene para nosotros condiciones. Para nosotros no podemos condicionar a Dios. Dios nos condiciona porque es el soberano, es el Señor y es el ser fundamental. Es lo incondicionado, nuestro Dios. Así que mal podemos decir que es incondicional su amor. No, estamos condicionados, tenemos que obedecer. Nuestro lugar es de ser criaturas, por eso no podemos hablar de un amor incondicional de Dios hacia nosotros. Estamos en examen, es la realidad, durante toda nuestra vida. Se le dice a Salomón y yo pienso que aplica también para nuestra sociedad y para nuestra iglesia. David exhorta también al pueblo a guardar la completud, la totalidad de la ley de Dios. De esa manera recibirán la promesa de Dios que se venía cumpliendo desde hacía ya muchos siglos de poseer la tierra, el Eretz, ¿no? La tierra prometida a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. A Salomón, a Shlomo, a este rey de paz, a este rey de Shalom, le dice que reconozca a Dios, que lo sirva de todo corazón,
De parte de Dios le promete que si busca a Dios lo hallará, pero que si él abandona a Dios, Dios lo desechará para siempre. Es lo que decíamos recién, con un énfasis bien marcado. Esto está en el texto, Primera de Crónicas, capítulo 28, estamos siguiendo juntos en el texto en su contexto. Le dice a Salomón, él te eligió para hacer el templo, así que esforzate y sé muy valiente. Acá te dejo hasta los planos detallados que Dios me reveló. Todo esto me fue inspirado de parte de Dios, así que simplemente tenés que hacerlo. Te falta solo la voluntad y la decisión. Los planos y los materiales están todos y tenés al pueblo. Y con estas palabras que vuelven a recordar a Josué capítulo 1, además de esforzate y sé valiente, le dice no temas ni desmayes. Terminá lo que nos fue encomendado y te va a ser encomendado específicamente a vos. Toda esta gente te va a acompañar y va a dar toda su inteligencia y su fuerza al servicio de esta obra que, créelo, viene de parte de Dios. En el capítulo 29, David reconoce una cosa que para nuestra época puede llegar a ser un tantín misteriosa. Lo llama tierno de edad a un Salomón que ya estaba entre los 30 y los 40. Es que David ya tenía más de 70 para este tiempo, muy probablemente. Se aclara que la obra que le espera a Salomón es sobrehumana, porque es una obra grandiosa, monumental, y que excede a lo que se haya emprendido nunca en la tierra de Israel. Así que le dice David a Salomón, toda mi riqueza almacené con amor para esto. Así que tenés todo, oro, piedras, madera. Ustedes, le dice al pueblo, ustedes contribuyeron con enormes cantidades y con alegría y con gratitud a Dios, a Yahvé, al Dios de Israel. A Dios le dice, todo es tuyo, qué hermoso es poder ofrendarte siendo un pueblo. Vos conocéis los corazones y sabés que la ofrenda de ellos fue absolutamente voluntaria. Así que le pide también a Dios David en esa oración final, dale buena motivación a mi hijo para que te obedezca en todo y para que haga por fin este templo que yo muero sin poder ver comenzado. Y se ofrecen a continuación de parte del rey y del pueblo miles y miles de sacrificios. Recordamos que estamos en el tiempo durante el cual Dios se comunicaba con los hombres a través de este régimen, ¿no? Donde generalmente eran sacerdotes, eran levitas, eran profetas los que traían la palabra de parte de Dios, y el pueblo se expresaba en gratitud y diciéndole a Dios lo importante que era verbalmente, pero también además con sacrificios de animales, holocaustos, ofrendas de paz, y toda una serie de animales que se mataban en el monte de lo que después va a ser el templo de Jerusalén. En esa época era todavía el tabernáculo, la carpa de reunión donde estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Cuando llega Jesús, Él es nuestro sacrificio perfecto y ya no tenemos que ofrecer nosotros sacrificios de animales porque la sangre de Jesús derramada en la cruz paga nuestros pecados y nos favorece, nos posibilita relacionarnos con Dios cara a cara. Por eso dice el Nuevo Testamento. Así que acérquense ustedes confiadamente ante el trono de la gracia y del perdón de Dios y van a recibir toda la ayuda cuando la necesiten. Al pueblo David lo exhorta a adorar y aclara el texto que se consuma entonces la segunda investidura para Salomón. O sea, nos está detallando un evento que no aparece en las crónicas que hemos leído juntos. Reemplazó entonces Salomón a su padre y fue enormemente prosperado. Todo el pueblo lo honró y hasta el momento, por lo menos durante estos siglos, nadie superó en gloria a Salomón. Durante siglos los israelitas van a tomar como parámetro del esplendor y de la prosperidad los tiempos del rey Salomón. Incluso ahora sigue siendo proverbial la sabiduría de Salomón, la capacidad de gestión de Salomón y las obras magníficas en dimensión, en escala faraónica, proyectadas y realizadas por Salomón. Hace poco se desenterró uno de los palacios que pertenecían a este rey, al hijo de David, en una zona ahí cercana a Jerusalén, y se supo que pertenecían justamente al rey Salomón. 40 años reinó finalmente entonces David, de los cuales 7 reinó en el reino que después será del norte, en Hebrón, prefigurando lo que va a ser la fractura en los dos reinos. Ya la espiritualidad estaba en cierta forma dividida en 2 hemisferios. Y 33 años desde Jerusalén, desde esa tribu que oficiaba como de neutral, además de ser la tribu de la que había salido el monarca, el primer rey que tuvo Israel, Saúl.
David fue un rey para el cronista de Primera de Crónicas, especialmente un rey adorador, un rey devoto, un rey que adoraba a Dios en todo tiempo, un rey consagrado a Dios, entregado, que cumplía con perseverancia todo lo que tenía que hacer hasta el punto de que dejó los materiales en perfecto orden y Salomón no le tuvo que añadir prácticamente nada para hacer el templo en Jerusalén. Un rey que además seguía un método, que tenía planes, que tenía cálculos y que lo hacía todo con energía y con cierta dosis de inteligencia. No en el nivel absolutamente moderno que después vamos a ver plasmado en Salomón, pero sí muy ordenado. Un rey que comprometía a los demás del pueblo, que los persuadía y que los arrastraba con su ejemplo colosal. Un rey que además tenía un corazón humilde, que sabía que era un siervo, que se acordaba de que Dios lo había sacado de detrás de las ovejitas en el campo. Un rey que sabía delegar funciones de autoridad y abrir el juego cuando era necesario, porque sabía que él no podía estar en todas partes, que era limitado. Un rey que se aseguró de que hubiese una continuidad post-mortem de toda la obra que él había emprendido, porque él valoraba la obra más que a sí mismo. Un pastor que ama a sus ovejas es el supremo ejemplo que ya nos prefigura lo que después Jesús va a realizar cuando venga al mundo y va a demostrar, incluso a diferencia de David, muy a diferencia de David, ¿no? Dando su vida por nosotros. El buen pastor da la vida por sus ovejas, ese va a ser solamente Jesús. Pero cierta imagen reflejada en David encontramos de lo que después va a ser Jesús. Un rey que expresó siempre dependencia de Dios, que consultaba a Dios en todo tiempo, que lo buscaba antes de cada batalla decisiva donde él sabía que se iban a jugar las vidas miles de israelitas. Y era el pueblo de Dios. Dios tenía que darles la estrategia y decirles si ir o no ir o qué era lo que en cada caso debían hacer. Un líder inspirador y ejecutivo. Un rey que expandió hasta prácticamente el máximo los límites del pueblo de Dios y del territorio de lo que en ese momento era el reino de Israel. Un rey conforme al corazón de Dios, en especial en esto que dijimos de la idolatría. Ni fue idólatra ni permitió al pueblo que sea idólatra en toda la extensión del reino. Este es el sentido de las crónicas que vemos, de Primera de Crónicas que hemos recorrido juntos y que hoy finiquitamos. Subrayar la ejemplaridad de David. No extender un tapujo sobre sus fallas humanas, porque en lo del censo por lo menos queda mucho más claro que fue un pecado de David que en el texto de Samuel. Pero sí subrayar qué valor tuvo como paradigma del reinado piadoso, inspirado en Dios, la persona de David. Ese es el propósito del cronista y ese es el propósito que creo que tenemos que nosotros tener todos en cuenta, porque en muchas cosas David sigue siendo un interesante ejemplo y una referencia que no podemos eludir, en especial los que sienten algún tipo de llamado al liderazgo, a ser maestros o a cualquier función que implique cierto tipo de autoridad en relación al pueblo de Dios. Así llegamos al final del texto en su contexto del día de hoy. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Insistimos en que nuestro propósito es que vos tengas tu encuentro con las Escrituras, no leerla por vos, sino explicarte, darte algunos detalles, algunas claves, para que vos mismo, vos misma tengas tu momento diario con la palabra de nuestro Dios. Insistimos que eso es intransferible. La experiencia de leer la Escritura tiene que ser tuya, no la podés negociar, no la podés delegar. Ahí sí que no se puede delegar. La espiritualidad no se delega. Sos vos y Dios. No va a venir otro a servirte su relación con Dios a vos, sino que vos vas a recibir de Él lo que busques de Él. Esta es la ley de la siembra y la cosecha también en lo espiritual. Búscalo, es un buen tiempo. Dios te bendiga, nos encontramos en el próximo audio, ya empezando con Segunda de Crónicas. Así llega a su fin el texto en su contexto. No te vayas, seguí conectado con nosotros. En breve, la segunda parte de este estudio bíblico.